Hola, hola, muy buenas tardes. Bueno, pues el día de hoy les vamos a compartir un relato que se titula El joven que era un abuelito y de noche iba a buscar lo que iba a comer, ¿no? Este relato nos traslada en una comunidad rural. Este joven vivía solamente con su abuelita y por la edad de su abuelita, pues no podía seguir trabajando más que él, un joven de 13 años, pero necesitaba alimentarse. Entonces, y justamente en esta temporada, les fue mal. Las lluvias escasearon, no hubo mucho maíz. Se vio obligado en buscar, pues, qué comer, ¿verdad? Pero a todo esto, él tenía un don, ¿sí? Que le enseñó su abuelita a utilizarlos desde los 13 años. Pues tenía que salir, ¿no? Una noche de luna llena, pues tenía mucha hambre, ya se les había acabado las tortillas, se les habían acabado todas las provisiones que tenían y pues vivían en un lugar retirado. Entonces, en ese momento, el joven dice, pues ahora es cuando que tengo que utilizar estas habilidades, ¿no? Que me enseñó mi abuelita, porque él venía de un linaje de todas estas personas que utilizaban el nahualismo para proteger y también para alimentarse. Entonces, llegando en un claro del bosque, se tira a la derecha, a la izquierda y se convierte en este coyotito. Camina este coyotito, va al pueblo y se encuentra pues una granjita de pollos. Con mucha cautela, entra y toma 3, 4 pollos, se los carga y vámonos. Llegando a su casa, le dice a su abuelita, pues ya está aquí lo que vamos a comer. Los prepara y empieza prepara él la comida porque su abuelita estaba enfermita, ¿no? Y así pasan los días. Sigue yendo a traer comida, sigue yendo a traer lo que va a consumir. Más después se da cuenta que a través de este trabajo que él hacía, podría conseguir mucho más, ¿no? Una tarde, pues se va al pueblo y escucha en el pueblo que la gente decía, no, pues fulana de tal, su hija se perdió en el bosque y aquel que lo rescate, esa niña que se perdió en el bosque, podrá, podrá cobrar la recompensa. Y dice, pues aquí es cuando, ¿no? Se va. Y le pregunta a la mamá de esta niña, le dice, oiga, ¿en verdad? ¿En verdad va a dar una recompensa a usted? Le dice, sí. Bueno, si usted me lo permite, yo voy a traer a su hija sana y salva, ¿no? De acuerdo, está bien, ¿no? Se va, se va. Llegando al bosque, a ese mismo claro, se da vuelta a la izquierda, vuelta a la derecha y se convierte en ese coyotito. Y empieza a dentear, a olfatear, pero antes él pidió una prenda de esta niña, ¿no? Lo olió y, está de este lado. Va y va y va oliendo, y para su sorpresa, hasta de él mismo, ¿no? Lo encuentra, ahí está llorando la niña, ¿no? Pero al ver al coyotito, se espanta y quiere correr, tropieza. Al momento de tropezar, pierde la conciencia.
Entonces el muchacho nuevamente se da una vuelta para acá, otra vuelta para allá, y nuevamente se convierte en muchacho, ¿no? En joven. Entonces, la niña era una pequeñita de 5 años, la abraza y se la lleva. Llega a la casa de la señora. Le dice, señora, aquí está su niña sana y salva, solo que pues se resbaló, se cayó, ¿verdad? Entonces, aquí la traigo. Y bueno, y la recompensa era pues 2 bultos de maíz y un chivito. ¿Ah? Bueno, pues se llevó la recompensa, llega a su casa contento, dice, no, pues con esto, mire, ya voy a tener que comer más, ¿no? Y así, iba haciendo estos trabajitos, hasta que un día llega al pueblo un fereño, no era de ahí ese señor, venía bien vestido, ¿no? Llegó buscando a alguien que sanara a su hija. Y pues venía preguntando, nadie le daba pues nada de información, hasta que en un momento dado le dice el señor de la tienda, le dice, yo sé de un muchacho, pero que vive hasta la punta de aquel cerro con su abuelita. Él ha hecho muchos trabajos aquí en el pueblo, se pierde a alguien, él lo rescata, se enferma a alguien, él le trae la medicina, quizá él te pueda ayudar. Y dice, bueno, pues voy, ¿no? No pierdo nada. O si usted me acompaña, pues yo le daré una recompensa. Ayúdeme. De acuerdo. Agarra a este señor, ¿no? Pues vamos, lo acompaño, lo acompaño. Llegan a esa chocita. El muchacho pues estaba arreglando hierbitas, ¿no? Moliendo algunos ungüentos y todo eso. Tenía ahí pieles de serpiente, de venado, todo lo utilizaba para preparar la medicina. Y entonces el Señor le dice, ¿usted es el muchacho que sana? Le dice, sí. Bueno, yo sanador, pues no, ¿verdad? Pero dígame, igual a lo mejor yo le puedo ayudar. Le dice, mire, mi hija está enferma y necesito que usted me ayude. Pues si está en mis posibilidades, Señor, con mucho gusto, yo le ayudo. ¿No? Entonces, pero le dice, ¿y dónde está su hija? Bueno, ella está en la ciudad, pero si usted me va a ayudar, yo hoy mismo voy y regreso, no importa de noche o de día, ¿no? Bueno, está bien, voy. Dice, pero sí, ya le di mi palabra. Se va al Señor, regresa ya en la mañana, ya traía a su hija, una muchachita de 4 años. Y le dice, ¿y qué tiene? Pues simplemente no abre los ojos, Señor, está como en coma. ¿Y cree usted que me lo puede sanar? Le dice, mire, no he hecho este tipo de trabajos, pero si usted me ayuda dándome los datos, ¿cómo se me enfermó? Se queda pensativo el muchacho. Dígame, ¿cómo se enfermó? Pues mire, esta niña andaba bien, solo se resbaló, cayó y ya no supimos más de ella, perdió la conciencia. Si usted me lo permite, sí, acuéstela aquí, ¿no? La acuesta y empieza el muchacho a rezarle, a hablarle al aire, a hablarle a la tierra, a hablarle al abuelito fuego, prende sus velitas, ¿no? Prende sus velitas y dice, y la limpia con un huevito. Este huevo lo mete en el fogón, explota, y en ese momento le dice, su hija va a sanar, pero necesita usted que, necesita usted que me dé permiso ir a buscarla en el bosque.
¿no? Pero ¿cómo supiste que ella vive en el bosque o cómo? Sí, su hija tiene el don del nahual. Ella es una nahualita. Su cuerpecito está atrapado su cuerpecito con un tronco. Un señor puso una trampa. Lo que yo veo aquí en la velita y en el fueguito, que, que le cayó ese tronco y está atrapada. Por eso no puede ver porque le pegó aquí. Está inflamado en su ojo ese tronco. ¿Y la podrás encontrar? Le dice. Sí, estoy seguro que sí. Pues vamos, haga lo que tenga que hacer, le dice, joven, yo le voy a pagar bien. Perfecto. Se va en el bosque, se convierte nuevamente en coyotito y va buscando, va buscando, va buscando, hasta que llega el momento, dice, aquí es, porque iba olfateando y la encuentra. Y era un armadillito, ¿no? Pequeñito armadillito que le cayó un tronco, que era el tronco de una trampa. Llega el coyotito, lo mueve con su hocico, este tronquito, lo saca, ¿no? Y se lo trae cargando. Antes de llegar a la casa, ¿no? Dice, lo voy a sanar, pero no necesito que lo vea el papá, ¿no? No quiero que lo vea el papá. Y empieza a sanarla con hierbitas, regresa nuevamente a la casa, le dice, ya la encontré. Nomás deme la oportunidad de sanarla este día. Necesito que usted me consiga aguardiente, velas, flores, copal y un poquitito por ahí encuéntreme semillitas, gusanitos, búscame por ahí, debe de haber. O yo busco los gusanitos, usted traiga lo que tenga que hacer. Sí, claro, yo lo que quiero es que sane mi hija. No, se fue. Al día siguiente, la niña ya abrió los ojos. La niña ya dijo, tengo hambre, quiero comer. Entonces ya le prepararon la comidita, comió, pero todavía su cuerpo estaba adolorido. El muchacho preparó otras hierbitas para sanarla. La sanó. Le dice el muchacho al señor, le dice, ya con esto va a sanar. Le dice, pero ¿cómo supiste? Dice, y pues el señor estaba de curioso. ¿Y qué era, pues? ¿Qué animalito era? Le dice, no me va a creer usted, pero vamos, acá atrás en mi corralito, ahí está su nahualito de tu hija. Dice, en verdad que sí, ahí está. Entonces se van con mucho cuidado. Cuando la ven, ven un armadillito así pequeño. Pero ese armadillito, cuando vio a su papá, se le queda viendo con sus ojitos. Y le dice, ese es un abuelito de tu hija. Le dice, ¿y ahora qué podemos hacer para que ya no se enferme? Dice, bueno, pues hay que cuidar a este animalito. Dice, pero no, yo no la puedo llevar a la ciudad. Dice, usted no, pero yo sí, aquí la puedo cuidar yo. Claro, si usted me lo permite, ¿eh? Le dice, sí, yo le voy a pagar porque usted cuide a mi hija. Y fue como sanó esta niña. Y así encontró más gente. Este mismo señor fue expandiendo todo esto de que el muchacho sana, pero una de las cualidades que tenía este muchacho, que él no cobraba mucho dinero, sino que decía, lo que usted me quiera ofrendar, señor. Si usted dice que tiene un poco de maíz, déme maíz y con eso yo estoy mejor pagado, ¿verdad? Y bueno, entonces, este joven creció, se casó, pero seguía haciendo esa labor de ser el sanador y el cuidador de otros nahualitos. Era muy fuerte, un coyotito es muy fuerte. Entonces,
Termino este pequeño relato diciendo, esto que les acabo de contar es un relato que sí sucedió, que sí es verídico, ¿verdad? Y son cosas que suceden en las comunidades de los pueblos originarios, ¿sí? Y la frase que lo manejan los abuelos que practican este arte y filosofía, dicen, la medicina de nuestros ancestros consiste en la medicina de la herbolaria, la medicina de la palabra florida, porque hay que hablar en esa palabra florida en la lengua náhuatl, la geometría sagrada y la ensoñación. ¿Podemos vivir en dos mundos? Sí, en este mundo terrenal ahorita en el que estamos, pero también en el mundo del Mictlampa, de los muertos. ¿Y cómo? ¿Cuándo vamos a ese lugar de los muertos? Cuando dormimos. Cuando nosotros nos dormimos, nadie nos garantiza que vamos a despertar. ¿Sí? Les agradezco que me hayan acompañado en este pequeño relato. Mañana les compartiremos a la misma hora otro relato más sobre nahuales. Y no se les olvide, no porque no los vemos, quiere decir que no existen. A veces están tan cerca de nosotros. Timoitasque, nos vemos en otro relato.